buenas tardes, amigos y amigas televidentes. Bienvenidos una vez más a su programa Visión Social Globalizada. Visión Social, el programa de la familia dominicana, de los trabajadores y trabajadoras de la República Dominicana. Señores, como siempre, este programa pues llega a ustedes los días jueves. Hoy jueves 13 del mes de mayo del año 2021. Tenemos ese grato placer de poder llegar hasta sus hogares en vivo, ¿verdad? Un programa hecho por ustedes con bastante compromiso de llevarle lo mejor de la semana, de poder también compartir opiniones, entrevistas con personajes de la palestra pública, ¿verdad? De la actualidad. En este caso, el día de hoy queremos compartir el programa con un compañero, una persona con la cual tenemos grandes lazos, tanto en términos laborales, ya que representamos el movimiento sindical dominicano en toda su diversidad, pero también pues traemos muchos años de lucha juntos. Hoy yo quiero, ¿verdad?, traerle a ustedes este programa especial con el compañero Jacobo Ramos, quien es el presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical. Y como este es un programa en vivo, al cual usted está viendo ahí sentado en este momento en su casa, usted puede aprovechar, de paso le digo, la oportunidad, porque el programa va a ser un programa totalmente, original. Usted puede llamar en vivo, puede compartir, preguntarle a Jacobo lo que usted quiera, decir lo que usted quiera, porque este programa es un programa interactivo. Así que gracias por estar ahí con nosotros. No se mueva del televisor e inmediatamente vamos pues a darle la bienvenida al compañero Jacobo Ramos, quien ya está aquí con nosotros. Jacobo, buenas tardes. Bienvenido a Visión Social. Bueno, muy buenas tardes. Hacía tiempo que no me invitaba, Ignacio. De verdad que sí, así en vivo, señores. Hacía mucho. Bueno, la última vez que conversamos con Ramos fue empezando esta pandemia, señores, que no ha sido fácil, ¿verdad que sí? Pues eso hace ya más de un año y gracias a Dios lo tenemos aquí con nosotros. Es decir, que te agradecemos muchísimo que te acuerdes también de tu programa, porque este programa es tuyo, Jacobo. Claro, gracias. Así que ya lo sabes. Jacobo tiene un programa muy importante que promueve su confederación, ¿verdad? Aquí pasándole un poquito de esa cuña. El programa Panorama, Jacobo. Panorama Actual. Panorama Actual. Sí. Pero hoy él es Visión Social. Así es. Así que en Visión Social, Jacobo, con nosotros vamos a estar toda la tarde, hasta las 3 de la tarde, compartiendo con los amigos televidentes. Así que nuestra gente de todo el país y a nivel internacional que nos ve a través de las redes sociales, a través de nuestro canal de YouTube, Visión Social Globalizada. Ya ustedes saben, Jacobo está aquí con nosotros y estaremos compartiendo diversos temas de la actualidad nacional e internacional. Jacobo, empezamos hablando de temas tan importantes en este momento, no solo para los trabajadores, sino para el país. Estamos diciendo que luego de, ¿verdad?, este 1 de mayo, que se celebró de una manera muy original, muy peculiar. Así es. Creo que la primera vez que se hace un evento de esta naturaleza con el presidente del país, como dije, un evento que no es tan tradicional, porque siempre los 1 de mayo los trabajadores lo usan para salir a protestar, a marchar. Y no es que no haya motivo para ello, sin embargo, entiendo que las centrales sindicales tuvieron, esa puerta abierta con el presidente de tocar los temas más acuciantes de los trabajadores. ¿En qué consistió ese 1 de mayo? ¿Cuáles son los temas que ustedes están planteando y que le plantearon al presidente de la República en ese encuentro? Bueno, mira, lo primero es que como consecuencia de la pandemia, como ya tú señalaste, el año pasado, hicimos un evento que se transmitió por las redes sociales y con el tema del distanciamiento, y este año, por igual que seguimos en la pandemia, con las medidas de seguridad que se han establecido, decidimos también que no era propicio todavía salir a marchar y a desarrollar actividades multitudinarias, que es lo tradicional del movimiento sindical. Y aprovechamos que ahora hay un tema de una consulta nacional que está haciendo el Infotep sobre el tema importantísimo de la cuarta revolución industrial, el tema de la tecnología,
esa consulta nacional para la currícula que se está elaborando y solicitamos al director general del Infotec, que como tú sabes, Rafael Santos, un aliado originario del movimiento sindical, desarrollar una actividad bajo techo con el propósito de plantear los temas fundamentales. Lo hicimos con dos canales de televisión, transmitieron en vivo, y además de eso un circuito cerrado que se montó en todo el país para que la gente pudiera ver en vivo este programa. Y por primera vez en una actividad de los trabajadores, un 1 de mayo, estuvo el presidente de la República, licenciado Luis Abinader, que nos acompañó de manera muy gentil y además escuchó las propuestas diversas que hicieran las centrales sindicales a propósito de algo que se está construyendo, Ignacio, en la República Dominicana como consecuencia de la pandemia y de la propia reactivación económica que tiene que haber en el país, que es la firma de un pacto social que se está promoviendo, lo está promoviendo el Ministerio del Trabajo, el gobierno central, el presidente Luis Abinader, con el objetivo de abordar los principales temas que tienen que ver con el mundo del trabajo y la recuperación económica que debe haber en la República Dominicana. ¿Y cuáles son esos temas? El salario, que como todo el país sabe, ahora mismo existe la necesidad de que se produzca un reajuste en los salarios mínimos porque todos los artículos de primera necesidad se han elevado de manera sustancial como consecuencia, primero, de la situación que se ha presentado con esta pandemia, del aumento de los commodities a nivel internacional, de las materias primas que tienen que ver con los alimentos y la propia crisis que ha generado esta pandemia, pero además también porque ya es hora, en junio se vence la fecha de cuando hay que revisar todos los salarios. Y bueno, el presidente de la República, el licenciado Luis Abinader, ha dicho que le interesa discutir con los trabajadores y las trabajadoras del país, con el movimiento sindical, el salario real de los trabajadores en la República Dominicana, que ha sido una preocupación que ha tenido el movimiento sindical por años. El otro gran tema es el tema que tiene que ver con la reforma integral a la seguridad social, que como todo el país sabe, hay una comisión bicameral que está trabajando en esa reforma. Primero, una iniciativa que ellos tomaron, pero la iniciativa primaria la hemos tenido nosotros hace 3 años, cuando entregamos a un grupo de legisladores una propuesta de modificación de la ley, porque entendemos que a 20 años ya de esta ley entrar en vigencia, necesita unos reajustes para mejorar todo el sistema de la seguridad social en la República Dominicana. Y claro, los empresarios han planteado también la posibilidad de revisar el Código de Trabajo, que aunque hay aspectos ahí en que nosotros estamos opuestos totalmente a que se toquen, que son conquistas adquiridas de los trabajadores ya y que nosotros no queremos que se aborden, pero también hay que reconocer que el Código de Trabajo hay que hacerle algunos ajustes para incorporar una serie de fenómenos nuevos que se han dado. Por ejemplo, ahora mismo el teletrabajo, que está regulado solamente por una resolución, es importante que eso se inserte en la ley y modernizar el código desde el punto de vista procesar, etcétera, etcétera. Y hay que hacerle una revisión, unos ajustes. Eso se inició, pero se cayó por la confrontación que hubo en el sector empleador y el sector laboral con relación al tema de la cesantía, que no ha variado en nada la posición del sector laboral con respecto a ese punto. Y bueno, otro elemento importante, pero esta es una propuesta que está trabajando el gobierno, es la reforma integral famosa que está en la Estrategia Nacional de Desarrollo, esta ley, que hace mucho tiempo que se ha dicho que en la República Dominicana hace falta desarrollar una reforma integral del tema de los impuestos, pero evidentemente en este momento no sabemos si es propicio para eso. Nosotros hemos pedido al gobierno que maneje ese tema con mucho cuidado, que nos miremos en el espejo de lo que está pasando en Colombia ahora mismo, donde se propuso al Congreso una reforma y eso bastó para que todavía, aun cuando el gobierno retiró el proyecto, se está protestando en Colombia, las diferentes fuerzas sociales. Entonces aquí en la República Dominicana creemos que quizás no es oportuno en este momento abordar ese tema, pero es uno de los temas que van a estar también hablándose en ese
pacto social que evidentemente se plantea que firmemos en los próximos días. Jacobo, por lo que nos explica, indudablemente que el movimiento sindical tiene, digamos, un plan, una agenda bastante ambiciosa. Así es. Estamos hablando de puntos neurálgicos que se están abordando en los diferentes escenarios, tanto a nivel del Congreso como también a nivel del diálogo social, sí, el diálogo tripartito que se impulsa desde el Ministerio de Trabajo, el Consejo Consultivo del Trabajo. Así es. Entonces, fíjate que a pesar de que la mayoría de los cambios, de las reformas que se hacen, tienden a ser no tan bien recibida, tal y como tú has dicho. El caso de Colombia lo pones como ejemplo, el tema de la reforma fiscal. Sin embargo, parecería mentira que en el caso de la República Dominicana, prácticamente todos los temas que tú has tocado requieren de una reforma. Claro. Todos los temas. Y quizás haya elementos que a nosotros no nos gusten de esas propuestas, pero indudablemente que tampoco podemos estar cerrados a una discusión. Porque de hecho, si hablamos por ejemplo del Código de Trabajo, Jacobo, tú has mencionado algunos elementos que nosotros estamos abiertos a que se puedan modificar. Pero también hay algunos elementos allí que nosotros entendemos como movimiento sindical que deben de ser revisados. Así es. El tema de la libertad sindical está entredicho en la República Dominicana. No, así es, indudablemente. Y uno de los factores que motiva a ello es la gran fragilidad con que la ley aborda el tema del fuero sindical. Entonces es un tema que realmente tendrá que revisarse dentro del marco de el nuevo modelo de empresa que existe en nuestro país. Este es un código que ciertamente se aprobó hace más de 20 años. Ya no sé cuántos años tenemos de este Código de Trabajo, del 92 para acá. Así es. Sin embargo, Jacobo, anteriormente las industrias, las empresas eran pequeñas, medianas o grandes empresas, pero que tenían una característica muy especial. Hoy en día tenemos empresas, por ejemplo, grandes cadenas de supermercados con 60 sedes, sucursales. Así es. Cuando tú le dices a un sindicato de una empresa que registra en su empresa, en su razón social, 20,000 trabajadores, que apenas 10 trabajadores se pueden beneficiar del fuero, tú le dices, pero ven acá, ¿y en qué manera nos organizamos? Eso hay que modificar. Entonces son de los elementos que hay que modificar. Pero más aún, la ley dominicana y la propia Organización Internacional del Trabajo, la Constitución de la República, plantean la pluralidad sindical con la cual nosotros estamos de acuerdo. Claro. Pero no pueden amarrar con una camisa de fuerza a los trabajadores que en una industria, como te señalaba, que tiene 60 plazas, se crea más de 1, 2, 3, 4 sindicatos, el fuero hay que dividirlo, esos 10 fueros entre todos los sindicatos, lo que hace imposible el ejercicio de la libertad sindical en la República Dominicana. No, totalmente de acuerdo. Esos son aspectos que hay que modificar del Código de Trabajo, que beneficiarían a la clase trabajadora del país. Pero el tema de la libertad sindical también es un tema que yo pienso que hay que trabajarlo. Y en ese pacto social que nosotros estamos planteando ahora, debería haber un capítulo en las discusiones que vamos a tener para el tema de la libertad sindical, porque eso, déjeme decirle, el derecho a la libre sindicalización en la República Dominicana está en la Constitución de la República, está en los convenios internacionales, está en la ley adjetiva, en el Código de Trabajo, y sin embargo, señores, aquí los empresarios no respetan ese derecho. Entonces, hay un tema de fondo. Dijo el presidente de la Asociación de Industria que los sindicatos no eran necesarios. Ahora, recientemente. Bueno, porque evidentemente cuando tú escuchas ese tipo de expresiones, esas son expresiones, primero antidemocráticas, y lo que yo diría entonces que las asociaciones de empresarios tampoco son necesarias, si es así. O sea, las organizaciones de los empresarios, entonces no son necesarias si él utilizó esa expresión, una expresión totalmente cavernaria. Pero de todas maneras yo pienso que eso tiene que haber una discusión seria sobre el tema de la libertad sindical, porque es un elemento que está enraizado en la mentalidad retrógrada de muchos empresarios de este país que no quieren que existan sindicatos para no compartir
el poder de dirección en las empresas, o sea, de tomar decisiones que vayan en beneficio de la mayoría. O sea, un ejercicio democrático como una organización sindical. Entonces yo pienso que eso hay que discutirlo. Modificamos la ley y establecemos todas esas modificaciones que tú estás señalando. Posiblemente sí, eso mejore, pero eso no va a ayudar a que aquí tengamos más sindicatos, porque el problema es aquí en la mente del empresario, y que el gobierno asuma la responsabilidad de hacer cumplir las leyes, porque ese es el otro tema. Entonces, básicamente, o sea, por lo menos los que están encargados de dirigir el tema de las inspecciones de trabajo, el Ministerio de Trabajo, que está llamado a obligar a las empresas que violan la libertad sindical a que cumplan con ella. Entonces yo pienso que es una discusión mucho más amplia, más profunda que hay que tener respecto al tema de la libertad sindical. Jacobo, fíjate que me gustaría, para no soltar entre un tema y otro, tú hablabas de reforma fiscal o lo que se quiera decir, un diálogo sobre el tema de impositivo, pero yo quiero traer a colación de manera muy exclusiva, porque tú sabes, cuando hablamos de reforma fiscal se habla de crear más impuestos a la clase media, a los consumidores, etcétera, etcétera. Entonces aquí se ha hablado mucho de que más que una reforma de esa naturaleza, obviamente se necesita una reforma integral que deje de privilegiar a grandes sectores industriales y productivos que están exonerados de todo tipo de impuestos en este país y que hoy por hoy constituyen al año más de 17,000 o 20,000 millones de pesos que son fruto de esas exoneraciones. Pero por otro lado, Jacobo, si lo vemos desde el ámbito de cómo perjudica a la clase trabajadora, las leyes que tenemos actualmente, nos vemos en la situación de que, por un lado, el salario, de hecho, hubo una intención de gravarlo aún más. ¿Te acuerdas? Que sí, luego claro, se echó para atrás. Hubo una discusión. Hubo una discusión. Entonces, sobre el tema del gravamen a los salarios, que hay que, en vez de seguirlo grabando, hay que elevar el monto libre de impuestos de los salarios. Entonces, por otro lado, Jacobo, nos vemos la realidad, que es un problema que se está dando en este momento, donde en muchas empresas los trabajadores se han lanzado a la calle y han hecho huelga porque las empresas se están quedando con la bonificación anual. Así es. ¿Bajo qué esquema? Bajo un esquema totalmente arcaico que tiene la Dirección General de Impuestos Internos, de permitir que el empresario declare de manera voluntaria todo lo que gasta y lo sume como pérdida y entonces registre la pérdida que ellos entiendan que son necesarias. Entonces eso ha creado un malestar increíble en la clase trabajadora. ¿Cuál es tu opinión sobre eso y qué tú crees que podríamos hacer? Mira, yo pienso que eso también es un tema de discusión, el tema de la bonificación, y está pasando en todas las empresas. Eso es generalizado porque eso fue una estrategia para evadir precisamente tener que cumplir con este tema de la ley. Pero déjame decirte algo. Las reformas fiscales, a lo que tú te referías al principio, todas las reformas perjudican a los más pobres, porque aun cuando le pongan impuestos a los ricos, como dicen, no, vamos, que los impuestos se le colocan a los ricos. ¿Qué hacen los ricos? Que le traducen los impuestos a los pobres, a la clase media y a los más pobres, porque ellos nunca van a disminuir sus ganancias. Eso es un cuento, un chino, de que no, le vamos a poner impuestos a los más ricos. Terminan traduciéndoselo a los más pobres. Claro, nosotros sabemos que para esta pandemia que se ha generado en la República Dominicana necesita, claro, algunos ajustes, pero ahí es que tiene que estar la discusión del pacto social. Tenemos que ver cuáles son las compensaciones que van a haber para los trabajadores y trabajadoras en una posible reforma fiscal. O sea, qué cosas van a ir en beneficio de los trabajadores. Por ejemplo, nosotros hemos planteado como un elemento, si se produce una reforma, vamos a elevar el nivel de exención de los salarios, que ahora es de 33,000, el impuesto que le graban, pues vamos a elevarlo a 45, a 50,000 salarios sin grabar, porque tiene que haber compensación. Entonces, por ahí, participación de los trabajadores de manera masiva en los programas de vivienda del gobierno, mejoras salariales, que se creen programas especiales para darle alimentación a los trabajadores en los centros de trabajo, transporte más efectivo. O sea, hay una serie de aspectos que hay que pactarlo en esta discusión que vamos a tener
para entonces pasar al tema de la reforma fiscal, porque la reforma, en definitiva, cuando se haga, aunque sea agravando a los más ricos, yo estoy completamente seguro que se va a producir el círculo vicioso de cargándoselo a los más pobres. Jacobo, vamos a ir a una pausa comercial y al regreso continuamos hablando de estos temas, especialmente profundizar un poco del tema de la seguridad social, que es tan importante en este momento. Vamos a una pausa, señor director. Muy bien. Me encuentro satisfecho con el tiempo que tengo cobrando la pensión, porque yo estoy cobrando la pensión por impedimento físico, es decir, del tiempo. Me la comenzaron a dar hace alrededor de 13 años. Por eso que yo me encuentro satisfecho con el tiempo que tengo cobrándola, porque me ha servido de una gran utilidad, ya que tengo que estar comprando medicamentos casi todos los meses. Por eso que me encuentro satisfecho. PRIL, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. IDOPRIL, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Formando con calidad el capital humano. Mano a mano con el sector productivo nacional. Llevando la formación hasta los lugares más apartados. 40 años de éxitos. Innovación y progreso. Infotep. Capacitar es progresar. Ahora es más fácil que nunca asegurar tu futuro. Ponte adelante conociendo tus beneficios al afiliarte al Sistema Dominicano de Pensiones. La CIPEN ha lanzado la segunda edición del libro El Sistema de Pensiones y el nuevo subportal web de educación previsional de CIPEN, en el cual te podrás enterar de cómo beneficiarte, calcular tus prestaciones, conocer tus derechos e inscribirte en los cursos online. Y para que los niños aprendan desde temprano el valor del ahorro, CIPEN ha lanzado la colección de cuentos Aprendiendo a Ahorrar. El que planifica hoy vive mejor mañana. CIPEN, Superintendencia de Pensiones. Vela por ti, por tu futuro. Muy bien, amigos televidentes, estamos conversando con Jacobo Ramos. Jacobo Ramos, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos y también presidente del sector Zona Franca de la CNTD. Jacobo, ciertamente que tú has tenido un gran rol en todo estos debates. A ti te ha correspondido en los últimos años, ¿verdad? Sí. Que tú tienes más, como 10 o 15 años ya al frente de esta institución, ¿verdad que sí? 16 años. Te ha tocado precisamente prácticamente todas las modificaciones, todo lo que tiene que ver con la actual legislación, la aplicación y en este caso la revisión que es necesaria que se dé. Así que te ha tocado jugar un rol importantísimo en este escenario, en esta coyuntura. Precisamente este tema, ya tú has hablado de que ese diálogo social contempla impuestos, salario, una serie de temas como la ley de seguridad social. En cuanto a la ley de seguridad social, ¿qué es lo que ustedes plantean? O los aspectos básicos, nodales, que hay que modificar de esta ley. Mira, nosotros planteamos dos cosas. Primero, que hay que revisar la ley de manera integral, porque ya tenemos 20 años aplicando esta ley y las quejas son fenomenales. O sea, las quejas de los usuarios del sistema son tremenda. Entonces, frente a eso, hay que revisar esa ley y hemos planteado lo siguiente. Primero,
nosotros en la propuesta que hemos hecho al Congreso, a la Comisión, lo que estamos diciendo ahí es que en el tema de las pensiones, aquí se aprueben 2 sistemas, 2 pilares en vez de uno. Que no sea el pilar obligatorio de reparto para toda la gente que gana salarios mínimos, que ustedes saben que estén en ese sistema, ¿verdad? Y que al mismo tiempo el gobierno, con dinero de los impuestos, ponga dinero para la seguridad social, cuestión de que las pensiones de esos salarios bajos que existen en la República Dominicana puedan alcanzar tasas de reemplazo de 70, por lo menos mínimamente de 70%. Cuando una persona de pensiones, el 70% de su salario. Y los altos salarios, y el que quiera, todo el que quiera, que esté en su capitalización individual. O sea, que existan los 2 pilares para el que quiera, porque aquí hay gente que ganan salarios que le permiten estar en capitalización individual sin ningún problema. Y eso debería permitirse. Y mejorar de manera sustancial el tema de las pensiones. Además de crear un sistema, no sé cuál sería la modalidad, en donde todos los sectores que están fuera del sistema de seguridad social, en este caso los trabajadores del sector informal, los trabajadores que son intermitentes en las empresas de la construcción, del área agrícola, que todos estén en regímenes especiales, pero que estén integrados en la seguridad social, porque el grave problema de la seguridad social es que aquí hay más de la mitad de la gente no tiene seguridad social, porque aquí hay gente que creen, inclusive el propio gobierno, que tener un carnet de SENASA del régimen subsidiado, eso es seguridad social. Señores, eso no es protección social. Protección social es que usted tenga una pensión asegurada, riesgos laborales garantizados y servicios de salud eficaces. Pero con una cápita de 183 pesos, 177 pesos, yo creo que la subieron a 183, con servicio en los hospitales públicos, usted no tiene seguridad social. Eso es lo mismo. Entonces, que teníamos. Eso es una especie de sofisma. Que esa la gente palabra, no puede pretender que eso es real. Entonces, yo pienso que hacia ahí debe ir la reforma. Y en materia de los servicios de salud, lo que nosotros hemos planteado, que evidentemente si no podemos eliminar el gasto de bolsillo con las actuales ARS que tenemos en el mercado, las ARS, ¿verdad? Si no podemos mejorar ese gasto de bolsillo que está por un 60% aproximadamente, entonces que vamos a un sistema donde exista una sola ARS estatal que le brinde los servicios a los afiliados, porque el Estado, en resumida cuenta, el Estado es el que tiene que garantizar que exista un régimen de protección social eficaz en la República Dominicana. Entonces, otra cosa que también hemos planteado, mira, ¿cómo es posible que a 20 años el régimen que tiene que ver con la atención primaria en la seguridad social no ha entrado en funcionamiento? Porque no se ha trabajado el tema. Pero, ¿cómo es posible que la mayoría de los trabajadores por cuenta propia representan el 56 o 57% de la masa trabajadora de este país están fuera de la seguridad social? Entonces, eso no es posible. Hemos visto, Jacobo, que la gente ha tenido que acudir a diversidad de, digamos, de ofertas o de propuestas que se hacen por ahí, que te venden lo mismo que te vendían antes, un plan de seguro médico por ahí, una supuesta mutuales que existen por ahí también, que tú no sabes qué es lo que son. Yo no le he entendido nunca, pero que brindan seguridad social. Son intermediarias que además le están haciendo daño al sistema, porque esas mutuales, que son la mayoría fundaciones, que son intermediarias en la seguridad social, lo que hacen es que elevan el costo de la seguridad social para los afiliados. Y además de eso también, el otro tema es, no solamente que elevan el costo, sino que se constituyen en una carga para la cuenta de salud de los trabajadores. Así es. Entonces yo creo, Jacobo, que es un asunto muy serio, por lo que tú decías. Es decir, yo no sé si nuestro congresista, nuestro diputado, nuestro senador, el propio gobierno, estará en capacidad de enfrentar este problema de raíz, tal y como nosotros los trabajadores lo estamos planteando, porque tal tú lo dijiste, aquí no debería de haber más de una ARS que no sea la estatal.
¿Por qué? Porque la estatal es la que recoge. No, si no podemos disminuir el gasto de bolsillo. Ahora, si aquí tú estás en un seguro, en una ARS, y tú no tienes que hacer copago de nada cuando tú vayas a recibir un servicio, pues perfecto. Eso es por un lado, pero por otro lado, como tú puedes ver, los pagos y los compromisos que existen por parte de la ARS con los suplidores de los servicios, en este caso los médicos, Sí. no se corresponden con la realidad. Entonces tú te encuentras con un colegio médico, que ¿qué está haciendo el colegio médico en este momento? Una huelga Está haciendo huelga. ¿A quién? a las ARS. Pero esas ARS a su vez afectan a los afiliados. Trabajadores. Entonces, estamos presionando, porque ciertamente los médicos tienen razón. Eso es un abuso, pagarle a un médico por una consulta 300, 400, 500, 600 pesos. No, eso hay que revisarlo, indudablemente. Es un abuso. Eso hay que revisarlo, pero también yo pienso dos cosas. Primero, que los médicos tienen derecho a reivindicar, mejorar sus honorarios, eso es correcto. Y tiene que haber una mesa de diálogo donde nos pongamos de acuerdo todos los que estamos en el sistema y resolvamos el problema de los médicos. Ahora, lo que no es oportuno es que en medio de una pandemia como la que tenemos hoy se produzca esa huelga, porque también hay que verlo desde el punto de vista del usuario. O sea, tú estás afectando a usuarios en un momento donde hay una pandemia, una crisis, donde hay un estado de emergencia. O sea, yo pienso que ahí el colegio médico debería de repensar lo que está haciendo. Claro, y es una estrategia. Pero no es que no tienen razón. Claro. Y hay que decir, hay que llamar al gobierno, llamar al Consejo de la Seguridad Social a que provoque el diálogo, como se provoca cuando hay la voluntad política de resolver algo para resolver ese problema. Entonces, porque si no, ¿qué va a pasar, Ignacio? Déjame decirte lo que va a pasar. Nosotros, como representantes de los usuarios, de los trabajadores, vamos a tener que movilizar a los trabajadores en reclamo de lo mismo que está reclamando el colegio médico, está reivindicando servicios. Pues nosotros, mejoría de sus honorarios. Entonces nosotros vamos a reivindicar frente a las ARS y a todo el país el derecho de recibir la asistencia que nos corresponde por el servicio que pagamos. Más aún, Jacobo, yo he hecho un llamado, y yo creo que es oportuno que tú, que diriges una central sindical tan importante como representante de los trabajadores a nivel nacional, que hagas el planteamiento, Jacobo, en los escenarios que tú representas del movimiento sindical y obviamente en esos escenarios de discusiones que se dan en el Consejo Nacional de la Seguridad Social, etcétera. ¿Por qué? Porque, bueno, yo creo que los médicos, aunque nunca han necesitado del movimiento sindical para llevar a cabo sus luchas, deben pensar, como tú decías, de manera un poquito más humana, claro, y ver de qué manera se pueden lograr las conquistas que ellos están demandando sin afectar a los trabajadores. Creando una alianza con otros sectores. Exacto. Porque usted puede, como colegio médico, usted puede desplazarse y buscar una alianza con todos los sectores para reclamar ese derecho que tienen ellos. Ahora, lo que no hay derecho es a pararle los servicios a los trabajadores en un momento como este, un momento delicado. Además, Jacobo, hay que decir que eso también hay que decírselo a los médicos, a Waldo. Waldo, aquí hay médicos que están cobrando 3,000 pesos de diferencia de la consulta y te están cobrando el seguro, te lo están cogiendo, pero a uno que va a consultar le dicen, mira, la diferencia son 2,500. Sí. Entonces, eso también es un abuso. Al final del camino, el gran perjudicado siempre es el usuario. El usuario, el trabajador usuario del sistema, es el que en este caso... A nosotros nos conviene que la Seguridad Social le pague 2,000 pesos por una consulta a los médicos, porque así no tienen que cobrar nosotros. No, bueno... Ese copago hay que eliminarlo. Pero ojalá y sea así, y que se establezcan honorarios que se correspondan con lo que las necesidades de los médicos, o de lo que cuesta su trabajo, y que no quiten el copago. Pero lo que pasa es que ahí es que yo digo que tiene que haber un diálogo para firmar un pacto. Claro, aquí ¿Por qué? Donde intervengan todos los sectores, porque el problema es que subimos los honorarios y entonces después el copago me lo siguen cobrando el copago. No, tiene que haber un acuerdo. Exactamente, esa es mi propuesta. Lógico. Esa es mi propuesta. Jacob, vamos a hacer otra pausa brevemente y vamos a seguir hablando de estos temas porque hay mucho más todavía de visión social. Adelante, señor director. Me encuentro satisfecho con el tiempo que tengo cobrando la pensión, porque yo estoy cobrando la pensión por impedimento físico, es decir, del tiempo. Me la comenzaron a dar hace alrededor de 13 años. Por eso que yo me encuentro satisfecho
con el tiempo que tengo cobrándola, porque me ha servido de una gran utilidad, ya que tengo que estar comprando medicamentos casi todos los meses. Por eso que me encuentro satisfecho. Velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Sociedad. Formando con calidad el capital humano. Mano a mano con el sector productivo nacional. Llevando la formación hasta los lugares más apartados. 40 años de éxitos. Innovación y progreso. Infotep. Capacitar es progresar. Ahora es más fácil que nunca asegurar tu futuro. Ponte adelante conociendo tus beneficios al afiliarte al Sistema Dominicano de Pensiones. La CIPEN ha lanzado la segunda edición del libro El Sistema de Pensiones y el nuevo subportal web de educación previsional de CIPEN, en el cual te podrás enterar de cómo beneficiarte, calcular tus prestaciones, conocer tus derechos e inscribirte en los cursos online. Y para que los niños aprendan desde temprano el valor del ahorro, CIPEN ha lanzado la colección de cuentos Aprendiendo a Ahorrar. El que planifica hoy vive mejor mañana. CIPEN, Superintendencia de Pensiones. Vela por ti, por tu futuro. Bien, señores, pues aquí estamos disfrutando de esta agradable conversación con el compañero Jacobo Ramos sobre temas que a todos nosotros nos interesan, ¿verdad? No hay nadie aquí que diga que no tiene problema con todo lo que estamos hablando, la seguridad social, el tema del salario. Jacobo, yo quiero que tú me hables un poquito más del tema del salario, porque todo el mundo sabe aquí que aquí hay que esperar 2 años para que se haga una revisión de la tarifa salarial. Pero, independientemente de las condiciones actuales, que tal vez no puedan ser las mejores en este momento, sin embargo, tenemos una situación también en términos de aumento de los precios de la canasta básica, unos salarios que se han visto depreciados, devaluados por el tema de la tasa de la prima del dólar, ¿verdad? Que indudablemente, pues, a pesar de que ha ido disminuyendo, sin embargo, los productos de primera necesidad siguen elevándose. Así es. Entonces, esa realidad que es la que golpea a los trabajadores en el día a día, que el salario no le alcanza para nada, Jacobo. ¿Qué el movimiento sindical realmente pretende hacer, además de irse por lo que es el comité de salario? ¿Nos vamos a quedar con un aumento de un 10%, como hacen los empresarios, que no da ni siquiera para pagar el pasaje de una semana? ¿O pretende el movimiento sindical llevar a cabo una lucha mucho más consistente para lograr un aumento justo de salario? Quiero que hablemos de ese tema, Jacobo, porque la gente está esperando respuestas sobre esa situación. Mira, realmente hay que aumentar los salarios en la República Dominicana, sobre todo en los sectores que le ha ido muy bien, porque hay que decir que hay sectores que han tenido muchos problemas. El sector, por ejemplo, hotelero, turístico. El sector turístico, todo el mundo sabe cómo ha sido devastado, porque depende básicamente de la gente que viene, de los turistas que vienen al país. Y ahí el aumento de salario que se produzca tiene que ser pactado de manera moderada, porque hay un problema en el sector.
digamos eso, pero aquí hay sectores, por ejemplo, el comercio en la República Dominicana que le ha ido muy bien. Entonces, y la propia zona franca no tan... las zonas francas se recuperaron. Se recuperaron. Y su productividad ahora mismo está al máximo. O sea, ¿qué pienso? Que esos sectores que le ha ido bien tienen que hacer aumentos de salarios sustanciales porque, como dijimos el 1 de mayo, cuando demandamos el 40% de aumento, que mucha gente lo ha encontrado exagerado. No es exagerado. Si vemos la depreciación que han tenido los salarios en los últimos años, nosotros en este país tenemos el salario del año 91, si lo analizamos. Entonces, ¿qué pasa? Para poder recuperar ese aumento, el poder adquisitivo del salario aquí, tenemos necesariamente que producir un aumento que ande por alrededor de un 25 a un 30% en esta oportunidad, que esperamos que se haga en los sectores que, reitero, le ha ido mal, porque también hay que decir que en esta coyuntura nosotros tenemos que apostar a la recuperación económica de la República Dominicana, porque todo el mundo sabe que ha habido una pandemia, que hay una situación en donde miles de trabajadores perdieron sus empleos, hay miles de trabajadores que estaban suspendidos bajo el programa FASE, que concluyó el 30 de abril, y que se dice que van a especializar unos programas para focalizarlo en algunos sectores, pero van a venir más despidos porque hay empresas que no han podido recuperarse como consecuencia de todo lo que ha sucedido. Entonces eso va a generar más desempleo. Pero de que hay que producir un aumento de salario, hay que producirlo, y eso lo vamos a tratar en el marco de este anuncio que se va a hacer la próxima semana de la firma de un pacto social. El salario es primordial, está de primer punto ahí para que se produzca una discusión. Y ha habido una promesa que nosotros esperamos que esa discusión se dé, de que discutamos el salario real, porque aquí hay que discutir el salario real para poder llegar a un salario decente, como plantea la Organización Internacional del Trabajo y como plantean las organizaciones nuestras a nivel internacional y planteamos nosotros en el país. Entonces, creo, sin lugar a duda, que hay que privilegiar la discusión salarial en la República Dominicana, tomando en cuenta los matices que hemos señalado, porque sabemos que hay sectores que de verdad en esta crisis sanitaria han sido perjudicados, y eso nosotros también como dirigentes sindicales tenemos que apostar a la recuperación económica para que se genere mayor cantidad de empleo en la República Dominicana. Y por eso es que estamos hablando de la firma de un pacto social. Ojalá y los empresarios pactemos sin necesidad de que vayamos al Comité Nacional de Salario y que alguien salga derrotado, como ha pasado en los últimos años, que cuando no salen bravos los empresarios, salimos nosotros bravos, porque se impuso un salario que no era el que ninguno de los sectores deseaba. Entonces, nosotros esperamos que en esta vez, a través de este diálogo que va a propiciar el gobierno, podamos consensuar un salario adecuado para los trabajadores y las trabajadoras de la República Dominicana. Jacobo, algunos aspectos así rapidito. El tema de los hidrocarburos, ¿qué tú opinas de esto? El presidente en su discurso el pasado 26 de febrero dijo que iba a someter una modificación a la ley de hidrocarburos. Hoy en día estamos pagando una gasolina a 253 pesos el galón, aparente que y subiendo. Entonces, eso indudablemente que afecta directamente el bolsillo, la economía de la gente. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre este tema? Porque mira, el tema hay que modificar la ley o hay que buscar una forma, porque el problema de los hidrocarburos son los impuestos. No es el precio del mercado originario, es los impuestos que le cargan aquí a los combustibles en la República Dominicana. Y bueno, hay un abordaje que se puede hacer muy bien para parir esa reforma a esa ley, y es la reforma tributaria. Ahí se puede ver ese tema de los impuestos que tienen los combustibles en la República Dominicana, que es el gran problema que genera una especie de efecto dominó, porque cuando aumentan los combustibles, aumenta todo. Entonces, lamentablemente, eso hay que buscarle, a esa distorsión estructural que hay con el tema de los combustibles, hay que buscarle una solución. Nosotros esperamos que también en el marco de este diálogo, como se va a hablar de la reforma, el gobierno ha dicho que está trabajando un proyecto de reforma integral del tema, la reforma fiscal, y que la va a mandar al Consejo Económico y Social. Yo creo que ese es un escenario adecuado para que todos los sectores participemos
y arribemos a un acuerdo para bien del país. Porque todos esos temas de esa reforma que ustedes hemos hablado aquí son problemas estructurales de la República Dominicana que de alguna manera hay que buscarle solución. Jacobo, aquí se duró un año y algo en el gobierno anterior discutiendo el pacto eléctrico y no se firmó porque supuestamente el PRM, que estaba en oposición, alegó que habían elementos de esa discusión, de ese acuerdo, que ellos no habían propuestas que ellos habían hecho que no se habían tomado en cuenta. Entonces, actualmente el gobierno está propugnando por la firma del pacto eléctrico. No, ya se firmó. ¿Ya se firmó? Sí, el pacto eléctrico se firmó a pesar de que habían sectores que estaban opuestos a la firma porque decían que ese pacto eléctrico no iba a tener impacto en el costo de la energía que se le sirve a los hogares dominicanos. Ahí voy, porque... Pero déjame explicarte, mira, básicamente los elementos que planteaba el PRM cuando era oposición era que el tema que ellos comenzaron a producir esos cambios cuando llegaron al gobierno. Ese fue el argumento de por qué ahora se propició la firma del pacto una vez que ellos están en el gobierno, porque ellos, tú sabes que eliminaron los consejos que habían de las sedes y lo unificaron en un solo consejo, y además están desmontando la CDEE, que era otra de las propuestas que hacía el PRM. Eso está en proceso de se está hablando incluso de desmonte. De unificar las 3 distribuidoras, incluso. No, claro. Todo eso ellos lo están llevando a cabo ahora mismo, en las reformas que se están produciendo en el sector eléctrico, y por eso entonces ellos decían que convocaron a la firma del pacto. ¿Por qué nosotros firmamos el pacto, el sector laboral? Lo firmamos porque necesariamente aquí tiene que haber un acuerdo de cómo mejorar la matriz eléctrica de la República Dominicana para que definitivamente, primero abaratar los costos de la energía eléctrica, eliminar el tema del subsidio que tú sabes que le lleva recursos cuantiosos del presupuesto nacional para subsidiar la electricidad. Entonces todos esos temas que son distorsiones hay que corregirlas, eliminar los apagones y que le llegue servicio eléctrico a la población de manera más barata. Sin embargo, Jacobo, entonces tiene que haber un marco, tenía que haber un programa, y por eso firmamos plantearte una inquietud que creo que ustedes tienen que asumirla como líderes en esa discusión y ese pacto social. Aquí a mí me parece que se hace necesaria una modificación de esa ley general de electricidad. Es posible, porque eso es uno de los temas que tiene el pacto. También contempla la revisión de esa ley. Lamentablemente, Jacobo, la clase media sigue siendo la que más pesado vive cargando. Así aquí, por ejemplo, si bien es cierto que hay una pérdida de energía eléctrica, ya sea por distribución o por no pago de algunos sectores, resulta ser que esa ley amarra de pies y manos a la clase media. Esa ley, si a ti te mandan una factura de 15,000 pesos este mes y los 2 meses, porque tú consumiste salud, pero los 2 siguientes meses tú bajaste a 5,000, ellos te la prorratean y te dicen, no, tú tienes que pagar 13,000, porque tu consumo tal mes fue de tanto. Sí. No te cobran lo que tú consumes este mes y te baja cuando tú consumes menos. Así no, ellos te cobran igual, aunque tú consumas menos. Eso es un abuso. No, claro que sí. Eso es un abuso, pero también aquí existe una entidad llamada Protecon, que es una dependencia de la Superintendencia de Electricidad. Sí. Es decir, tenemos a una entidad que es juez y parte en la defensa de los intereses de los consumidores. Y eso no puede ser. Eso es inconstitucional. Hay muchas distorsiones que evidentemente para eso es el pacto, para tener un contexto general de la problemática y entonces ir abordando. Fíjate que ese pacto eléctrico se ha creado una comisión de veeduría que le va a dar seguimiento, y hay una comisión que también se ha creado en el Consejo Económico y Social que va a seguir abordando los disensos en que no hubo acuerdo, para ver dónde se logran acuerdos e irlo incorporando al pacto eléctrico. O sea que yo pienso que ha sido un paso de avance, porque si nos llevamos de no concluir la discusión del pacto y no firmarlo, pues nunca íbamos a tener un marco, una visión general de qué es lo que hay que hacer para, como tú dices, dentro de ello la modificación de la ley de electricidad, para, como tú dices, mejorar un sistema eléctrico aquí, hacerlo más eficiente
y que abarate el costo de la electricidad para los consumidores de la República Dominicana y además de que den un servicio eficiente al país. Así es, Jacobo. Mira, Jacobo, tantos temas, hemos hablado de economía, de salud, de salario, básicamente salario y economía, y algunos aspectos también fundamentales, pero no queremos terminar sin que contigo hablemos de dos cositas, sí, que yo siempre las dejo de último, así a los invitados, porque no se pueden ir limpios. La primera es ver qué opinión te merece la campaña de vacunación que lleva a cabo el gobierno contra el COVID, el hecho, bueno, los avances que hemos tenido hasta ahora, pero también la decisión del gobierno en el día de ayer de contratar 2 millones a Pfizer de vacuna cuando no hemos recibido la primera de la contratada anteriormente. No, mira, realmente yo pienso que el plan de vacunación que ha llevado a cabo el gobierno del presidente Luis Abinader es un programa excelente, con la experiencia que tiene históricamente la República Dominicana de vacunación. Este programa, el gobierno ha hecho un esfuerzo y han llegado las vacunas, que es lo importante. La China, que claro, se sepa. La China, que evidentemente ha sido la solidaria, la que ha sido la gran solidaria, la gran nación solidaria con la República Dominicana, y esas vacunas están llegando al país y gracias a Dios estamos vacunando a toda la población. Yo creo que el programa es excelente, hay que felicitar al gobierno por el esfuerzo que ha hecho para que eso sea así. Y bueno, lo de Pfizer, sí, ya ahí. ¿Pfizer es? Sí, Pfizer. Sí, bueno, ahí hay un problema, porque recuérdate que habíamos contratado primero AstraZeneca, que tampoco llegaron. Tampoco. Pero el problema no es un problema del país, es un problema que radica en la actitud que han asumido las grandes potencias internacionales de no facilitar la vacuna hasta que su población no esté vacunada, una posición muy egoísta por parte de esas grandes naciones del mundo, hasta el punto que el presidente tuvo que ir a la cumbre iberoamericana y protestar de manera enérgica, lo que generó que el Reino de España donara vacunas a los países latinoamericanos. Y yo creo que eso ha sido un paso importante. Pero creo que habría que analizar lo de Pfizer, si no ha cumplido el primer contrato, contratar 2 millones más, ojalá ya haya posibilidad de flexibilidad. Parece que el gobierno tiene claro ahora el que le van a llegar la vacuna y por eso hizo la contratación. Yo no tengo los detalles, no puedo abundar en ese sentido, pero me parece que el plan de vacunación es todo un éxito y esperemos que siga siendo así para que el país pueda recobrar la normalidad y pueda venir la recuperación económica tan necesaria para la República Dominicana. ¿Ya te vacunaste, Jacobo? Así es, 2 dosis de la China. Así es, yo también. Ya, gracias a Dios, hemos tenido esa gran oportunidad y gracias, como tú dices, que el gobierno tuvo aunque sea mediante un negocio, porque es un negocio, no, pero claro, toda la solidaridad del gobierno chino. No, y aquí la vacuna es gratuita. O sea no, me refiero para el Estado Dominicano, tiene un costo. Claro que sí. Pero haberla conseguido, aunque sea al precio que sea, que no ha sido tampoco más cara que las demás. No, claro. Ya de por sí hay que agradecerle a los chinos ese gesto. No, claro. Yo quiero, Jacobo, como te decía, son dos cositas. El último es, Jacobo, el presidente dijo que el que comete estafas que la pague. Lo dijo hace unos cuantos días atrás. Se refiriéndose a muchos hechos de corrupción que se han producido, incluso algunos escándalos, ruiditos, en el actual gobierno, pero de manera especial en el gobierno anterior. Jacobo, casos como el Coral. ¿Qué opinión te merece a ti la campaña de persecución de la corrupción del actual gobierno del presidente Abinader? Y ¿verdad? ¿Qué tú tienes que decirme de esto? Bueno, mira, yo lo que pienso es que la corrupción hay que combatirla de manera general, donde quiera que se presente. Y estoy de acuerdo con el criterio del presidente, el que la hizo que la pague. Nosotros bajo ningún criterio, como movimiento sindical, podemos estar de acuerdo que los fondos públicos sean traídos de ninguna institución pública. Entonces, todavía hay que esperar que esos procesos se den, porque, como ustedes sabrán, esa gente apenas está encartada, ni siquiera son acusados todavía. Ellos están en un proceso y el proceso es el que dirá si son responsables o no. Hay que esperar el debido proceso, como dicen ustedes los abogados, para entonces definir y señalar corrupto, como se dice.
porque aquí la gente tiende a condenar antes de. O sea, no podemos condenar. Todo el mundo es inocente hasta que le prueben lo contrario. O sea, para mí, toda esa gente que está encartada en este proceso es inocente hasta que le prueben lo contrario. Así es. Bueno, amigos televidentes, hemos estado conversando toda esta hora, ¿verdad?, con Jacobo Ramos, en este programa de los jueves, que es de 6 a 7 de la noche, y que usted está mirando en vivo en este momento, ¿verdad?, pero que tendrá la oportunidad de verlo ahorita en un par de horas, nueva vez, con una gracia, digo yo, de nuestro canal 35. Así que, gracias a ustedes, amigos televidentes. Jacobo, muchísimas gracias por venir. No, gracias a ti por invitarme. No espere un año para volver, porque hace un año más, ¿verdad? Así es. Así que gracias nueva vez a ustedes por estar con nosotros y nos vemos la próxima semana en una entrega más de Visión Social Globalizada. Muy bien.